Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Jesús Chávez Díaz. Estoy en la carrera de Ciencias de la Comunicación UNAM. Esta es una tarea para la materia de Estado, Sociedad y Derecho. Y esta actividad consiste en un cuestionario de la obra llamada En la sala de máquinas de las constituciones latinoamericanas entre lo viejo y lo nuevo, la cual es un libro escrito por Roberto Gargarella. Para empezar con mi cuestionario, implementé la pregunta como introducción. Una pregunta como introducción, la cual es: ¿afecta o no la falta de reflexión por parte de los constituyentes latinoamericanos en la elaboración de las constituciones? En particular, en la inclusión de los grupos más desventajados y la redistribución del poder económico y político en la región. Desde mi punto de vista, yo considero que la falta de reflexión por parte de los constituyentes latinoamericanos en la elaboración de las constituciones puede llevar a la exclusión de los grupos más desventajados y la concentración del poder económico y político en manos de las élites. Creo esto debido a que los constituyentes pueden estar más interesados en proteger sus propios intereses o los intereses de sus grupos de poder en lugar de garantizar los derechos y necesidades de toda la sociedad. O sea, desde mi punto de vista, quiero empezar así el cuestionario. Ahora vamos a empezar con el desarrollo. La primera pregunta es: ¿cuáles son las contradicciones de los nuevos textos constitucionales? Las nuevas constituciones de América Latina contienen una serie de contradicciones entre los derechos y el poder, la participación y la representación, la igualdad y la diversidad, y el Estado social y el mercado. Estas contradicciones pueden generar tensiones y conflictos en la implementación de las políticas públicas y en la promoción de los derechos, libertades individuales. La segunda pregunta es: ¿cuáles son los tres grandes proyectos constitucionales de la historia temprana del constitucionalismo regional? Abriendo comillas, en primer lugar vemos que el relacionado con el Imperio Español fue un proyecto de rasgos básicamente conservadores. En segundo lugar, el inspirado de la Revolución Norteamericana, el cual fue un proyecto constitucional de rasgos típicamente liberales. Y en tercer lugar, el de la Revolución Francesa, un proyecto constitucional de rasgos radical republicanos. Y cierro comillas. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las dos marcas de identidad en el constitucionalismo? Abriendo comillas, la primera marca de identidad es la que dejó el acuerdo liberal conservador de mediados del siglo XIX, vinculada a la organización del poder. El modelo liberal conservador generó poderes legislativos con dificultades para funcionar autónomamente del Ejecutivo y poderes judiciales, que aparecen habitualmente amenazados por la enorme capacidad de injerencia del partido dominante en sus asuntos. La segunda marca quedó definida un siglo después, a mediados del siglo XX, cuando se integraron a la vieja estructura algunas de las demandas asociadas a los reclamos republicanos del siglo pasado en nombre de la cuestión social que los líderes del Pacto Liberal Conservador habían decidido postergar. Desde entonces se introdujeron cambios relevantes en las declaraciones de derechos propios del siglo XIX. Hoy las viejas listas de derechos liberales clásicos anexan amplios compromisos con derechos sociales, económicos y culturales. Aquí cierro comillas. La siguiente pregunta dice: ¿por qué se dice que son constituciones de mezcla y cuál es la principal tensión? Abro comillas. Las constituciones latinoamericanas superponen modelos de democracia más bien opuestos, que se correlacionan con aspiraciones económicas, ideales políticos, compromisos legales, finalmente modelos constitucionales en tensión entre sí. Cierro comillas. La principal entre las tensiones en conflicto aparecidas a partir de allí se vincula la presencia de al menos modelos de democracia diferentes, orientados en direcciones opuestas. La siguiente pregunta es: ¿qué es el impacto interseccional de las reformas de una constitución en la relación de lo nuevo con lo viejo? El impacto interseccional de las reformas constitucionales se refiere a cómo las modificaciones a una constitución afectan la relación entre lo nuevo y lo viejo en el texto constitucional, es decir, cómo se relacionan los nuevos principios, valores o disposiciones incorporados a la Constitución con los ya existentes en la versión anterior de la misma. Otra pregunta dice: ¿por qué se acusa en el texto la falta de reflexión o reflexión impropia por parte de los constituyentes latinoamericanos? Se acusa a los constituyentes latinoamericanos de falta de reflexión o reflexión impropia en el proceso de creación o reformas de la Constitución de la región, porque a menudo se han dado casos en los que las nuevas disposiciones constitucionales no son el resultado de un análisis profundo y riguroso en las necesidades y desafíos de la sociedad en ese momento. En muchos casos, las constituciones se han creado o reformado apresuradamente, sin suficiente debate y discusión pública,
y en algunos casos incluso se han creado de manera autoritaria. Esto ha llevado a la inclusión de disposiciones que no son coherentes o que no están claramente definidas, lo que puede dificultar su aplicación efectiva y tener consecuencias negativas para la democracia y los derechos humanos en la región. Otra pregunta que se nos hace dice, ¿de qué forma las viejas estructuras bloquean las nuevas propuestas? Las viejas estructuras en América Latina pueden bloquear la implementación de las nuevas propuestas establecidas en las nuevas constituciones a través de la resistencia de las élites políticas y económicas, la corrupción y la falta de transparencia, la falta de recursos y capacidades institucionales y la falta de apoyo popular y educación cívica. Para superar estos obstáculos se requiere un esfuerzo concentrado para fortalecer las instituciones del Estado y promover la participación ciudadana en la implementación de las nuevas propuestas. ¿Cuál es la sala de máquinas de la Constitución y cuál es su importancia frente a las modificaciones que se le introducen? La sala de máquinas de la Constitución es el proceso político, jurídico y social que está detrás de la creación, reforma y aplicación de las constituciones de un país. Este incluye las negociaciones políticas, la participación ciudadana, la interpretación y aplicación judicial, entre otros factores. La importancia de la sala de máquinas radica en que afecta la forma en que se hacen las modificaciones a la Constitución, ya sea que se hagan de manera democrática o autoritaria, si se consideran las necesidades de la sociedad en el momento en que se realizan las modificaciones y si se garantiza la participación ciudadana en el proceso. ¿Cuál es el problema para desconcentrar el poder y su relación con el poder popular? El problema para desconcentrar el poder en América Latina se debe a la falta de mecanismos democráticos que permiten la participación ciudadana y la toma de decisiones colectivas. Se argumenta que en la región existe una concentración de poder en pocas manos, lo que se traduce en una falta de representación y participación ciudadana. Además, se señala que la concentración de poder también puede generar corrupción, abuso de poder y violación de los derechos humanos. Por último, la última pregunta. El hecho de que la ciudadanía y los grupos más desventajados solo tengan presencia en la sección de derechos de las constituciones, ¿qué causa y efectos tiene en relación al poder económico y político? Se argumenta que la falta de participación de la ciudadanía y los grupos más desventajados en la elaboración de las constituciones se debe a una serie de factores, como la falta de acceso a los recursos necesarios para participar en el proceso, la ausencia de mecanismos que garanticen la inclusión de las voces de estos grupos y la influencia de élites políticas y económicas en la elaboración de las constituciones. Como efecto, se señala que la limitada presencia de estos grupos en la elaboración de las constituciones puede resultar en una falta de protección de sus intereses y derechos, lo que perpetúa la desigualdad social y económica de la región. Además, la concentración del poder económico-político en manos de élites puede dificultar el acceso a los recursos y servicios públicos por parte de los grupos más desventajados. En cuanto a los efectos de la inclusión de una sección de derechos en la Constitución, en este texto destaca que si bien es importante proteger los derechos de la ciudadanía y los grupos más desventajados, la protección de los derechos por sí sola no es suficiente para garantizar la igualdad y la justicia en la sociedad. En conclusión, es importante que se fomente una mayor participación ciudadana en la elaboración de las constituciones y que se trabaje para redistribuir el poder económico y político en la región. Asimismo, es fundamental que se garantice la protección de los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo a los grupos más vulnerables en todas las secciones de la Constitución. Solo de esta manera se puede lograr una sociedad más justa y equitativa en América Latina. Pues bueno, este es mi trabajo. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias.